La regeneración fue un movimiento político y social que surgió en Colombia a finales del siglo XIX, encabezado por Rafael Núñez, quien buscaba reconstruir el país luego de décadas de conflictos y divisiones entre liberales y conservadores. Este periodo se caracterizó por el deseo de crear una nueva constitución que promoviera la estabilidad y la centralización del poder, lo que se culminó en la Constitución de 1886. Con este cambio se impulsó una visión centralista y se fortaleció la relación entre el Estado y la Iglesia Católica, y se establecieron reformas educativas y administrativas. La regeneración presentó una ruptura con el federalismo radical, que predominaba en la Constitución de Río Negro de 1863, dando paso a una era más conservadora en la política colombiana. A lo que viene la pregunta, ¿qué importancia tuvo la regeneración en la configuración de la Colombia moderna? La regeneración tenía características como la relación Estado e Iglesia. Durante la regeneración en Colombia a finales del siglo XIX, la relación entre el Estado y la Iglesia Católica se fortaleció. Se estableció el catolicismo como la religión oficial del país. Eso significó que la Iglesia recuperó su poder e influencia en la vida política y social de Colombia, después de una etapa de predominio liberal que buscaba limitarla. La Iglesia tenía un rol fundamental en áreas como la educación y los servicios sociales, y el gobierno otorgó privilegios especiales al clero, incluyendo el cobro de impuestos. Esta estrecha relación fue clave para la consolidación de un Estado centralista y conservador, marcando una etapa en la que la autoridad eclesiástica y estatal se entrelazaron profundamente en la vida pública. La centralización del poder. La regeneración promovió un modelo de gobierno que buscaba unificar el país y reducir el poder de los gobiernos regionales, favoreciendo la creación de un Estado fuerte y centralizado. Reforma a la Constitución. Durante la regeneración en Colombia se llevó a cabo una reforma constitucional, que culminó en la promulgación de la Constitución de 1886. Esta nueva Carta Magna reemplazó la Constitución Federalista de Río Negro de 1873. Instauró un sistema centralista que favoreció el poder del gobierno nacional. Además, estableció el catolicismo como la religión oficial del Estado, consolidando la estrecha relación entre la Iglesia y el gobierno. La reforma también amplió las facultades del presidente, permitiendo su reelección indefinida, y buscó unificar el país bajo un marco político más estable y conservador. Esta constitución se mantuvo virgen hasta 1991, marcando profundamente la historia política de Colombia. Algunas de las causas de la regeneración principal para la regeneración fue el bipartidismo entre las ideas liberales y conservadoras radicales que estaban muy marcadas dentro del país. Estos ideales generaron diferencias dentro de las personas y entre los mismos gobernadores en cómo gobernar. La separación de la Iglesia-Estado. En esta época, Tomás Cipriano Mosquera, con la Constitución de 1863, era el presidente de Colombia y él, en la Constitución, proclamó la separación de la Iglesia del Estado y que éramos unos estados laicos. Entonces, obviamente, hubo una respuesta negativa de los conservadores. Lo principal fue que la economía bajo el poder liberal estaba estancada y estaba muy en decadencia debido a que, primero que todo, no habían como tantos avances técnicos, con lo cual nos generaban mayores productos. Y segundo, al desarrollar un modelo más librecampista, dejaron al lado las agroexportaciones y también a los campesinos, que generó pues, molestia entre los campesinos, sintiéndose ignorados por el gobierno. También que estalló con la regeneración fue la crisis federalista y que bajo el poder liberal ellos decían de que Colombia debería estar dividida entre estados y eso generó que no se conformara un sentido de identidad por una nación, hubiera un fuerte nacionalismo, lo cual pues redujo el poder en gran cantidad. Como así pues, que la constitución que había promovido se le otorgó más poder al Congreso, el cual pertenecía a Rafael Núñez, y ese Congreso tenía más poder debido a que en la Constitución del 63 se había reducido el poder
de la rama ejecutiva, o sea, el presidente. Entonces ahí Rafael Núñez aprovechó para acceder más fácil al poder y tener una mayor influencia e impacto con su proyecto de la regeneración. Algo curioso es que en esta época la prensa tenía muchas limitaciones con respecto a lo que publicaba. Núñez y sus sucesores reprimían todo lo que consideraran excesivo con respecto a lo que publicaba la prensa liberal. Esto por medio de la cárcel o el exilio de 15 años a sus redactores. En una ocasión, el presidente del momento, Núñez, viaja a la ciudad de Cartagena y el poder se deja temporalmente a manos de Eliseo Payán, el vicepresidente, que era un liberal. Este decidió darle un poco más de libertad a la prensa, provocando así la destitución de su puesto para finalmente ser sustituido por el conservador Carlos Holguín. Sucesos fundamentales. Los eventos clave en la regeneración no solo transformaron la política de Colombia, sino que también sentaron las bases para la estructura social y económica actual. Cada uno de estos sucesos marcó un hito en la historia del país, reflejando la lucha por el control político y la ideología en conflicto de la época. Julián Trujillo asumió la presidencia en 1878, simbolizando un cambio de liderazgo. Este evento marcó el inicio de la época de la regeneración, donde se planteó la necesidad de elegir entre la regeneración o la catástrofe, estableciendo un nuevo rumbo político para Colombia. Rafael Núñez, quien había sido presidente del Congreso, asumió la presidencia de la República en 1880. Su ascenso al poder consolidó las ideas regeneradoras, promoviendo un Estado centralizado y una política que buscaba estabilizar el país tras años de conflictos internos. La Guerra Civil de 1885 fue un conflicto crucial entre el gobierno de Núñez y los liberales radicales. Este enfrentamiento, que se extendió desde agosto de 1884 hasta noviembre de 1885, marcó el fin del federalismo y tuvo repercusiones significativas sobre el futuro político de Colombia. La Constitución de 1886, promulgada durante la presidencia de Núñez, estableció una nueva estructura política para Colombia. Este documento se convirtió en la base del régimen político centralizado que caracterizó al país en el siglo XX, incluyendo diversas reformas sociales y económicas. Personajes clave de la regeneración. La regeneración colombiana estuvo marcada por figuras influyentes que moldearon su dirección política y social. Estos personajes clave, desde opositores hasta arquitectos del cambio, reflejan la diversidad de ideas y conflictos ideológicos de la época. Rafael Núñez, figura central del proceso regenerador, ocupó la presidencia en varias ocasiones. Su visión de un Estado centralizado fue clave y su famosa frase sobre la regeneración o catástrofe reflejó su enfoque ante la crisis del país. Miguel Antonio Caro fue un cercano colaborador de Núñez, contribuyendo significativamente a la formulación de las ideas del movimiento regenerador. Se le reconoció en la política educativa y cultural de su tiempo. Julián Trujillo, presidente entre 1878 y 1880, simbolizó la transición hacia la regeneración. Su liderazgo marcó el inicio de un nuevo orden político y la implementación de las ideas de Núñez. José María Samper fue un destacado liberal que defendió los derechos civiles y la democracia. Criticó el régimen regenerador, evidenciando la tensión entre los partidos y las diversas luchas ideológicas del país. Además de ser un reconocido liberal y defensor de derechos, José María Samper también destacó como economista y político. Su papel en diversas reformas y su oposición al régimen regenerador fueron fundamentales en su carrera. Algunas de sus consecuencias fueron, como he dicho anteriormente, se generó la reintegración de la Iglesia al poder. Se le devolvió los bienes a la Iglesia que habían sido quitados durante el gobierno liberal y además de eso se les incluyó en la toma de decisiones y y se les dio algunos poderes o algunos privilegios en sí. Por ejemplo, como no tenían que pagar impuestos de alto costo. Además de eso, eran encargados de algunos trabajos muy importantes dentro de la población. Un periodo de estabilidad de la economía, debido a que se fortaleció la agroexportación y se empezó a darle más importancia a los campesinos, a la agricultura, y su producto principal era el café, el cual era muy demandado. Debido a la regeneración en esta,
se prohibieron y se marginaron y se censuraron algunos temas liberales, arte y muchas cosas que fueron relacionadas a su ideología. Por ejemplo, en los colegios, como estaban separados como de sus ideales, y pues la iglesia otorgaba que se daba a conocer y que no, se empezaron a generar como una marginación a los liberales, lo cual generó fuertes tensiones porque ya no eran tomados en cuenta ni eran escuchados. Tras lo mencionado anteriormente, podemos concluir que la regeneración fue clave para la creación y el establecimiento de la Colombia actual, siendo una gran influencia para los ideales conservadores de hoy en día, la relación entre Estado y pueblo y las confrontaciones entre los partidos políticos que se desarrollarán posteriormente.